Crispín el Tuerto, versión escrita de Gloria Morales Beira e ilustraciones de Felipe Ugalde, en la voz de Gaby Alvarado y Jorge Ibarra. Aunque no era temporada de lluvias, la mañana en que hace muchos años nació Crispín, cayó un aguacero en el puerto de Veracruz. Sus padres estaban muy contentos porque era el cuarto de sus hijos y, al parecer, el más bonito de todos. Así que no notaron nada raro en él. La primera que sospechó fue su abuela, quien se dio cuenta de que cada vez que el bebé lloraba, su llanto se acompañaba de un fuerte viento, lluvia y truenos, lo que la tierra jarocha se conoce como norte. Entre más lloraba el niño, más arreciaba la tormenta, y en cuanto se callaba, dejaba de llover. Apenas creció un poco, Crispín demostró tener muy mal genio. Sus hermanos sabían que cada vez que se enojaba había norte y no querían jugar con él, pues cuando le ganaban, el niño abría los ojos como platos, se ponía colorado cual jitomate, se lanzaba al piso a patalear y de inmediato empezaba a llover. Desesperada, su mamá ya no sabía qué hacer con él. Estaba cansada de hablarle por las buenas y por las malas, pero Crispín no hacía caso. Era chillón, caprichoso y muy necio. Su papá, que era músico, prefirió evitarse disgustos con el niño y se iba a tocar el arpa a las fiestas de los pueblos jarochos para estar lo menos posible en su casa. Eso sí, en cuanto regresaba, tenía que oír quejas y quejas de la mala conducta del niño. A veces, la abuela entretenía a Crispín contándole historias sobre el mar. En esos momentos estaba tranquilo y de buen humor, aunque era más frecuente que hiciera berrinche, y entonces sí que la lluvia duraba días enteros y ocasionaba una inundación que cubría el techo de la casa. Para no ahogarse, toda la familia aprendió a nadar, aunque los gatos de la abuela no pudieron hacerlo y más de uno acabó flotando panza arriba. Así, Crispín era un verdadero problema. Sus papás habían perdido casi todo su dinero en arreglar goteras, comprar muebles y ropa, porque las cosas que tenían se echaban a perder a cada rato con tanta agua. Sus hermanos no lo aguantaban, la abuela estaba cansada de él y los vecinos no querían verlo. Por eso, antes de que Crispín cumpliera 7 años, su familia tomó una decisión. El día de su cumpleaños se levantaron temprano y le dijeron que celebrarían en la playa. Luego de nadar un rato, lo llevaron a conocer el muelle del puerto de Veracruz y le explicaron que allí se detenían los barcos mientras los cargaban con mercancías. En esa época, la única manera de llevar cosas de un continente a otro era transportarlas en enormes barcos de madera impulsados por velas. Crispín se entusiasmó mucho al ver esas naves que eran como las que aparecían en los cuentos que le platicaba su abuela, así que tuvo curiosidad y quiso subir a una de ellas. Sus papás le explicaron que eso no podía ser, porque los marinos odiaban a los niños y nunca le permitirían estar en un barco. Crispín insistió y estuvo a punto de hacer un berrinche. Entonces su papá le dijo que subiera a la embarcación y tuviera cuidado para que nadie lo viera, mientras ellos lo esperaban en el muelle. Crispín creyó que le convenía obedecer, así que subió al barco y estuvo entretenido admirando las velas y los cañones. A ratos volteaba para saludar a su familia, que le respondía el saludo muy sonriente. Estaba a punto de bajar de la nave cuando vio que se acercaba a un grupo de marinos. Se asustó tanto que se metió en el barril más cercano y se quedó quieto sin hacer un solo ruido. Esa fue la razón por la que no se dio cuenta de 2 cosas importantes. La primera fue que apenas los perdió de vista, sus parientes aprovecharon la oportunidad para dejarlo. Pegaron la carrera a su casa, donde recogieron las maletas que tenían preparadas para irse rumbo a Tlacotalpan, decididos a no regresar. La segunda fue que los marinos que habían visto levaron el ancla del barco, que empezó a navegar y poco a poco se adentró en el mar. Crispín se quedó un rato oculto en el barril, esperando que se dejaran de oír voces y pasos para poder regresar con su familia, y cuando por fin salió de su escondite, el susto que le causó verse en medio del océano fue tan grande que empezó a gritar:
Toda la tripulación se puso alerta al oír semejantes gritos. Los marinos creyeron que iban a ser atacados y al ver que se trataba de un chamaco haciendo pucheros y a punto de llorar, les dio mucha risa. Sin saber lo que hacían, todos se burlaron de Crispín. Entonces sucedió lo inevitable. El pequeño se enojó y comenzó una tormenta que agitó el oleaje. ¡Ese niño trae mala suerte! ¡Tírenlo al mar! Se oyó una voz. Varios marinos arrastraron a Crispín para echarlo al agua, mas el capitán de la nave se dio cuenta y rescató al niño, porque le dio miedo que le trajera peor suerte deshacerse de él. La tripulación estaba aterrada, arriaron las velas y corrían de un lado a otro porque el barco saltaba sin parar entre las olas. El cocinero estaba preparando un postre de mango cuando sintió los primeros movimientos del barco, pero no hizo caso. Siguió con su labor hasta que entró agua a la cocina. Entonces salió corriendo con el postre en las manos. No tenía idea de que gracias a él se salvaría la nave, pues al verlo pasar, Crispín le arrebató el dulce y se lo empezó a comer. En ese momento cesó la lluvia y el mar volvió a la calma. Los marineros daban brincos de felicidad y alguno propuso otra vez tirar al niño chillón al agua. Gran error, porque eso bastó para que Crispín se enojara de nuevo y volviera a la tormenta. El capitán, que era el hombre más listo a bordo, sospechó que el llanto del niño tenía relación con la tormenta y para confirmar su idea ordenó que lo dejaran en paz. Luego le dio más postre para que dejara de llorar. Entonces también dejó de llover. El capitán estuvo casi seguro de estar en lo correcto, pero necesitaba algo más para comprobarlo, así que pellizcó a Crispín. Su grito de dolor vino acompañado de olas, viento y más lluvia. Contento de tener razón, el capitán pensó: Tengo que aprovechar a este chamaco llorón de alguna manera. Dio la orden de que nadie se atreviera a molestar al niño y se encerró en su camarote a pensar. Tuvo que esperar bastante hasta que se le ocurrió una buena idea y cuando salió llamó a todos los marinos para dar una noticia importante. Y esto fue lo que les dijo: He decidido que a partir de hoy seremos piratas y atacaremos a todos los barcos que se crucen en nuestro camino para robarles sus mercancías. Se oyeron algunos murmullos de sorpresa y antes de que alguien protestara, continuó: Les advierto de una vez que quienes se opongan serán arrojados a los tiburones, así que ustedes saben si me obedecen o no. Ya verán que tenemos la mejor arma de todas para vencer: el llanto del niño. Y pronto demostró que tenía razón. Pasaron algunos días. Al principio Crispín estuvo algo triste porque extrañaba a su familia, pero luego se le olvidó, pues se divertía molestando a los marineros, quienes no podían defenderse porque el capitán lo había prohibido. Pero todo cambió cuando vieron acercarse un barco. La orden del capitán fue hacer enojar al niño, así que la tripulación tuvo oportunidad de desquitarse. No fue difícil. Con solo jalarle las orejas, hacerle cosquillas en los pies y picarle la panza, Crispín echaba chispas de coraje y empezó la tormenta. Los marinos del otro navío se asustaron muchísimo por la lluvia y el viento. Por eso fue muy sencillo para los nuevos piratas atacarlos y robarles toda su mercancía. Así consiguieron su primer botín. En poco tiempo, la embarcación donde iba Crispín se volvió famosa y temida, aunque nadie más que el capitán y sus piratas sabían que triunfaban gracias a que el niño atraía la tormenta. A veces, cuando se ocultaba el sol, Crispín recordaba a su familia. Creía que se había quedado en el barco por accidente y no se imaginaba que sus parientes andaban tocando sones, jarochos y bailando por todo Veracruz sin preocuparse por él. Pasaron los años. Crispín había dejado de ser un niño y le molestaba mucho que durante unos días le cumplieran todos sus deseos y cuando aparecía una nave enemiga lo hicieran enojar. También le disgustaba obedecer las órdenes del capitán y quedarse encerrado en su camarote mientras los piratas peleaban.
El capitán le aseguraba que debía esconderse para evitar que lo lastimaran, pero en realidad no quería dejarlo salir porque temía que alguien adivinara su secreto y se lo llevara. Pero Crispín ya estaba aburrido de ocultarse. Deseaba pelear en los combates, ganar un tesoro, dar órdenes. Por eso, cuando se dio cuenta de que el capitán no se lo permitiría, supo que las cosas debían cambiar. Tenía que ser el jefe de su propio barco. Estuvo varios días pensando en el mejor plan para lograr sus intenciones. Quería que en todos los mares se supiera que era el más malo y valiente de los piratas, que al oír su nombre los marinos se pusieran a temblar, así que se le ocurrió inventar una historia de su vida. Pensó que sería bueno contar que siempre había sido pirata, que había nacido en un barco, que su padre era el capitán y le enseñó a luchar desde pequeño y que había peleado en 1000 batallas y que no le importaba el dinero. También diría que solo una vez había perdido algo, un ojo, pero para defender a su perico favorito. Y lo más importante, haría saber a todos que tenía un pacto con la lluvia para que apareciera cuando la llamaba. Crispín esperó con paciencia para continuar sus planes, hasta que un día vio que se acercaba otro barco pirata. Entonces se puso un parche en un ojo y a partir de ese día se convirtió en Crispín el Tuerto. Los piratas quisieron hacerlo enojar como siempre, pero se sorprendieron mucho porque no bastó con burlarse del parche ni con insultarlo para que Crispín se molestara. Hizo un verdadero esfuerzo para que no lo traicionara su mal genio y aunque primero se ponía colorado y luego pálido, no se enfureció. El capitán y los piratas ya estaban algo viejos y se habían acostumbrado a vencer sin necesidad de pelear, así que no supieron qué hacer sin la ayuda de la tormenta. Esta vez, en lugar de atacar, fueron ellos los atacados y a quienes le robaron todo el oro que llevaban. Crispín el Tuerto observó todo con calma. Cuando no quedó ni una sola moneda en el navío, aprovechó la confusión y se fue al barco que los acababa de asaltar. Para que su plan funcionara, necesitaba enojarse, así que se acordó de las maldades que le hacían los piratas, hasta que sintió que el coraje le nacía en la panza y crecía hasta llegarle a la cabeza y estallar. Entonces el cielo se ennegreció, las olas crecieron y la lluvia y el viento amenazaron con hundir ambas naves. Algunos marineros del barco donde estaba Crispín lloraban, mientras otros se amarraban a los mástiles para que no se los llevaran las olas. El único tranquilo era Crispín, que se dedicó a gritar para llamar la atención. Soy el más temible de los piratas y prometo acabar con la tormenta si me hacen capitán de este barco. Al principio, los marineros no le hicieron caso, pero Crispín gritaba tanto que hubo quien le puso atención. En ese momento de desesperación nada se perdía con averiguar si Crispín decía la verdad. Por eso los pocos que le creyeron aventaron al capitán al agua y nombraron jefe al tuerto. Como por arte de magia, se acabó la tormenta. El cielo volvió a ser azul y las violentas olas se convirtieron en aguas tranquilas. Admirada, la tripulación se declaró fiel al nuevo capitán. Sus antiguos compañeros no podían creer que Crispín se hubiera ido al otro barco y tuvieron que reconocer que sin él no podrían ganar una batalla más. El capitán supo que su carrera como pirata se había terminado y decidió olvidarse de las peleas y ocultarse donde nadie lo reconociera. En cambio, a Crispín el Tuerto le fue muy bien como capitán. Hizo que su tripulación contara la historia que inventó en todos los puertos del Golfo de México y se dedicó a perseguir barcos que llevaban oro y plata, piedras preciosas. Pronto reunió una fortuna que no podría gastar aunque viviera 100 años. De vez en cuando creía que era necesario mostrar su maldad y mandaba castigar a algún pirata nada más porque sí, o se divertía arrancándole los vellos de los brazos a sus enemigos. Era su manera de asegurarse de que tanto sus hombres como sus contrarios lo respetaran y le temieran. De nuevo pasaron varios años, en los que Crispín el Tuerto se sintió muy orgulloso de ser pirata. Le gustaba que lo acompañara la tempestad,
robar y hundir barcos. Tenía todo para ser feliz y lo fue hasta que, sin saber por qué, le empezó a cambiar el carácter. En lugar de vivir enojado, se quedaba pensativo y no quería hablar con nadie. La verdad es que Crispín estaba algo aburrido de su existencia, aunque no quería reconocerlo. Tal vez la razón era que había pasado casi toda su vida en el mar, sin parientes ni amigos a quienes contarles sus hazañas. Quizás se debía a que las batallas eran siempre iguales y las ganaba sin siquiera despeinarse. A lo mejor la razón más importante y la peor de todas era que su riqueza no le servía de nada, porque no podía gastarla, pues en el mar no hay tiendas para comprar cosas, y no podía arriesgarse a andar en tierra, pues en todos los puertos había orden de encarcelarlo. Es más, hasta se ofrecía una recompensa a quien lograra capturarlo. Crispín el Tuerto también pensaba que si un día le ocurría algo malo, quién sabe qué pasaría con su tesoro. De ninguna manera quería que se lo quedara la tripulación, pero su familia estaba perdida y no tenía a nadie más a quien heredárselo. Era cierto que hacía mucho que no veía a sus parientes y apenas lo recordaba, pero quería saber dónde estaban, cómo eran y si lo extrañaban. Él no podía buscarlos, así que por segunda vez necesitaba un plan. Esta vez haría algo que le sirviera para engañar a la policía, encontrar a su familia, gastar su dinero y dejar de ser pirata. Claro que no era fácil lograr algo así. Por eso Crispín el Tuerto pensó en cada detalle, hasta que un día tuvo todo listo. Si su idea resultaba, podría compartir su fortuna con sus familiares. Lo primero que hizo fue guardar algunas joyas y monedas en un cofre y ordenar a sus hombres que dirigieran su barco hasta el puerto de Alvarado. Cuando llegaron cerca de ahí, estuvo espiando con un catalejo a la guardia que cuidaba el embarcadero. Casi a las 3 de la mañana los policías se quedaron dormidos. Entonces Crispín metió el tesoro en un bote, le ordenó a un marino que remara y aprovechó para llegar a la orilla sin problemas. Cuidando que nadie lo viera, se bajó del bote y le ordenó al marinero que regresara la noche siguiente a recogerlo. Crispín aprovechó la oscuridad para ocultarse. Llevaba el cofre consigo y buscó un árbol grande hasta que encontró una ceiba. Al pie de ella enterró su tesoro. A Crispín ya se le había ocurrido que si se quitaba el parche, tal vez los policías no lo reconocerían, y tuvo razón. Pasó frente a sus narices sin que nadie se diera cuenta y se dirigió a San Andrés Tuxtla, un pueblo donde, según le habían dicho, vivía el hombre más honrado de toda Veracruz, don Esteban. Crispín se apresuró a buscar la casa de don Esteban, que vivía cerca de la plaza. Una vez ahí, le dijo al criado que salió a recibirlo que necesitaba ver al patrón urgentemente. Antes de que éste apareciera, se puso el parche en el ojo y frunció el ceño para verse malvado. Don Esteban se llevó un gran susto al ver al tuerto, y más miedo le dio cuando oyó estas palabras. Me han contado que es usted un hombre honorable y vengo a hacerle un encargo. Soy el famoso pirata Crispín el Tuerto y necesito que cumpla lo que voy a pedirle. Si lo hace, recibirá una recompensa, pero si se le ocurre ir con la policía o desobedecer mi voluntad, le aseguro que lo lanzo al mar para que se lo coman los tiburones. Ante esas amenazas, lo único que pudo hacer don Esteban fue abrir unos ojotes y mover la cabeza para decir que sí. Entonces Crispín continuó. Qué bueno que nos entendemos, don Esteban. Tengo que confiarle un secreto. Temo por mi vida. Sé que la policía quiere atraparme y que cualquier pirata acabaría conmigo con mucho gusto. Ya lo he pensado bien y creo que no es justo que si me pasa algo, mis riquezas se queden sin dueño. Por eso, le voy a dar un mapa del lugar donde enterré mi tesoro. Si después de un año no regreso a verlo, querrá decir que mis enemigos se salieron con la suya. En ese caso, quiero que busque a mis parientes. No los he visto desde que era niño, pero es mi voluntad que mi dinero sea para ellos, ¿me entendió? Don Esteban juntó valor para contestar, aunque se le trababan las palabras. Sí, pero ¿cómo voy a encontrarlos?
Ese es tu problema, no mío, contestó el pirata. Lo único que le puedo decir es que nací en el puerto de Veracruz, que mi papá es músico, que tengo 3 hermanos y me perdí en un barco el día de mi cumpleaños. A usted le toca averiguar en dónde están. Pero no se preocupe, va a recibir algo a cambio. En cuanto los encuentre, quiero que vayan a desenterrar el tesoro. Después, que sea aquí donde se reparta todo en partes iguales. Una para cada uno de mis parientes y otra para usted. Nada más acuérdese que si intenta hacer trampa, será castigado, no importa dónde esté. Crispín el tuerto se fue y don Esteban se quedó temblando del susto. ¿Qué iba a hacer si el pirata no regresaba antes de un año? ¿Cómo podría encontrar a su familia? Y ni pensar en denunciarlo a la policía. No quería exponerse a su venganza. Pensó que lo mejor sería esperar a que se cumpliera el plazo. Si tenía suerte, quizá no tendría problemas, pero don Esteban ignoraba que Crispín no pensaba volver. Bueno, por lo menos no regresaría para reclamar el tesoro, sino para saber cómo eran sus parientes y si podía presentarse ante ellos. Por eso cuando volvió al barco, el pirata ordenó a sus hombres navegar por mares lejanos, así que nadie sabría de él. Su barco se fue rumbo a las costas europeas a buscar nuevas aventuras. Crispín peleó con muchos barcos, robó todavía más dinero y casi al final del año, señalando, llamó a toda su tripulación y dijo que pensaba tomar un descanso. Todos se miraron unos a otros con asombro y mayor fue su sorpresa al escuchar que su jefe decía que pensaba regalarles el barco y hasta repartirles unas monedas si le daban su palabra de piratas de que se irían a navegar al otro lado del mundo y se olvidarían de él. Para terminar de convencerlos, también les dijo que si no aceptaban se encargaría de provocar una tormenta tan terrible que acabaría con ellos en 3 minutos. La tripulación prefirió la primera opción y los marinos obedecieron sin protestar cuando Crispín ordenó que lo llevaran a una isla del Caribe. En esa islita, los piratas bajaron todo el tesoro, pero ni uno solo de ellos pudo ver dónde lo escondía el tuerto. Claro que hubieran querido robarse el dinero después, pero le temían tanto a su jefe que no se atrevieron a traicionarlo. Luego navegaron hasta el puerto de Veracruz, donde Crispín desembarcó en un bote y sin sentir la menor tristeza, vio cómo se alejaban para siempre su barco y su tripulación. En cuanto llegó a tierra, el pirata tuvo el cuidado de esconderse de la policía. Ya no usaba el parche, pero por si acaso alguien lo reconocía, prefería viajar de noche. Anduvo por Tlacotalpan, luego se fue a San Andrés y ahí se escondió mientras pasaban los últimos días del plazo. El pobre don Esteban estaba desesperado. A pesar de que había mandado a varios criados a investigar, aún no tenía pistas de la familia del pirata. Ya habían preguntado en los pueblos que estaban a las orillas del río Papaloapan, en los puertos de Alvarado y Veracruz, en Catemaco y en Chacaltianguis, pero lo único que pudieron averiguar fue que el músico y sus 3 hijos habían recorrido todos los pueblos jarochos hasta que los muchachos se fueron a estudiar a la capital del país. Don Esteban vivía angustiado pensando en lo que podría hacerle el pirata, por eso prefirió ir a buscarlos personalmente, sin saber que Crispín el tuerto seguía sus pasos de cerca. Al llegar a la Ciudad de México, a don Esteban no se le ocurrió nada mejor que pagarle a un hombre para que gritara por las calles que buscaba a los hermanos de un tal Crispín para darles una herencia. Mucha gente se presentó a reclamar el dinero, pero cuando don Esteban les preguntaban cómo se había perdido Crispín para comprobar si de verdad eran sus familiares, nadie podía contestar la verdad. Una tarde fueron a verlo un cura, un militar y un abogado que resultaron ser los verdaderos hermanos del pirata y sus únicos parientes, porque los padres y la abuela habían muerto. Hacía tanto tiempo que abandonaron a Crispín que sus hermanos ya casi no se acordaban de él ni de sus berrinches, pero cuando supieron que había una herencia, se interesaron en el asunto. Escucharon con atención lo que don Esteban les contó sobre su encuentro con el pirata y estuvieron de acuerdo en ir a buscar el tesoro. No fue nada fácil encontrarlo, porque las pistas del mapa eran muy enredadas y tuvieron que escarbar por muchas partes antes de hallar el cofre.
Los hermanos quisieron abrirlo, pero don Esteban protestó. Debemos cumplir la voluntad de Crispín y llevar el tesoro a mi casa para repartirlo. Les dijo. Lo que todos ignoraban era que el tuerto los esperaba allí, pues, como había estado siguiendo a don Esteban, ya sabía que sus parientes venían en camino. Crispín se había metido a la casa sin que nadie lo viera y estaba escondido en un rincón del patio entre mazorcas de maíz, sacos de café y pencas de plátano. El pirata casi no se podía mover, pero pudo ver a sus hermanos llegar con el tesoro. También los vio abrir el cofre y quedar deslumbrados con el brillo del oro, la plata y las joyas preciosas. Al parecer la ambición era cosa de familia, porque cada uno trató de engañar a los demás para quedarse con la mayor parte del dinero o, si era posible, con todo de una vez. El primero en hablar fue el abogado. Hermanos, estarán de acuerdo conmigo en que a mí me toca repartir la herencia. Ustedes saben que conozco las leyes. Además, soy el mayor y el que más quería a nuestro hermanito Crispín. De inmediato gritó el militar. ¡Eso sí que no! Aquí el único que da órdenes soy yo y no voy a permitir que nadie más que yo divida la herencia. Además, recuerden que yo siempre cuidé a Crispín y jugaba con él. Con más calma, pero con gran decisión, el sacerdote dijo: Pues fíjense que los dos están equivocados. Yo tengo más derechos que nadie a distribuir el tesoro, porque fui el único que se opuso a que engañaran a Crispín para abandonarlo en ese barco. No seas mentiroso, que todos estuvimos de acuerdo. Le contestó el abogado. Además, tú eras el que más se quejaba de que chillara y todo se inundara por su culpa, agregó el militar. Los tres continuaron discutiendo, mientras Crispín no podía creer lo que había oído. ¿Entonces lo abandonaron a propósito? ¿Y nada más porque lloraba de vez en cuando y llovía un poquito? Los hermanos seguían gritando y casi se agarraban a golpes. Por eso, en un intento de calmarlos, don Esteban sugirió que probaran unos tamales morados con café negro para que estuvieran más tranquilos antes de repartir el dinero. El cura dijo que era una buena idea y discretamente sacó un frasquito de veneno de su sotana y se lo echó a las tazas de café, también cuidando que nadie lo viera. El militar desenfundó su pistola y, para no quedarse atrás, el abogado sacó unos papeles para acusar a sus hermanos de robo. El único en notar las malas intenciones de los tres fue Crispín. Estaba algo triste y muy enojado, porque siempre había creído que su familia lo extrañaba. Pensaba que sus parientes habían sufrido mucho cuando él se quedó en el barco, pero ahora que sabía que lo habían dejado a propósito y que sus hermanos eran unos codiciosos, se dio cuenta de su equivocación. Sintió tanto coraje al verlos pelear por un tesoro que no les había costado ningún esfuerzo, que el viento y la lluvia fueron los peores que se hubieran sentido, no solo en San Andrés, sino en toda la tierra jarocha. Los hermanos del pirata no tuvieron tiempo de probar el café. Una corriente de agua entró a la casa con tanta fuerza que arrastró el cofre con el dinero, las joyas y el oro. Pero ni siquiera el miedo hizo que los parientes de Crispín olvidaran su herencia. Los tres quisieron recuperar el tesoro y se lanzaron al agua para salvar las riquezas. Entonces la corriente se los llevó y no se supo más de ellos. Mientras tanto, por primera vez en su vida, la tormenta no obedeció a Crispín. Cuando vio la tempestad que había ocasionado, quiso calmarse para que terminara, pero sucedió lo contrario. Arreció aún más. El famoso pirata, vencedor de tantas batallas, no pudo salir de su escondite y se ahogó. Sin quererlo cayó en su propia trampa y nadie supo jamás dónde escondió la mayor parte de su tesoro. Al final de esta historia, el único que salió más o menos beneficiado fue don Esteban. Salvó su vida, lo cual ya era bastante, y se quedó con una que otra joya que no arrastró el agua. Además, fue la única persona que pudo contar la historia de Crispín el Tuerto, el más temido de los piratas.